En la vida, no todos van a ser siempre momentos felices. En la empresa, en la pareja, en los amigos, en lo social, siempre tendremos momentos diferentes a los que esperamos. En este programa lo que buscamos es normalizar esos momentos de aprendizaje y crecimiento. Al fin de cuentas, la vida no es un cuento de hadas. Bienvenidos nuevamente a este podcast No es cuento de hadas. El día de hoy hablaremos sobre un tema un poco, no sé si decirlo controversial, porque es a nivel personal. Ya saben que hablamos sobre temas que tienen que ver con a nivel personal. Es la felicidad en los momentos difíciles. A todos nos ha pasado, definitivamente, puedo casi afirmarlo, que a todos nos ha pasado tener momentos muy complicados, definitivamente, a nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel social, al nivel que quieras, te lo aseguro. A todos nos ha pasado. Y cuando nos pasa, bueno, a veces que nos pasa, que se nos juntan las cosas, que se nos juntan, que de repente dicen, bueno, es que tuve esta situación con mi familia, pero además de tener esta situación con mi familia, tuve esta situación en el trabajo también, y se me están complicando muchísimo las cosas. Es muy natural. El tema que estamos hablando en este podcast muy seguido es que la vida pues no es un cuento de hadas y usualmente no va a ser fácil. A veces, de hecho, cuando las cosas están siendo muy fáciles, hasta me preocupo de decir, Dios, universo, Buda, Alá, lo que sea en lo que creas, ¿de verdad todo está bien? ¿O qué cosa después viene que en este momento están demasiado fáciles o tranquilas las cosas, ya esperando un golpe después de eso, ¿no? Después de un tiempo. Y usualmente pasa. No siempre son tiempos de vacas gordas. A veces después de esos tiempos en los que fluyen, vienen tiempos muy difíciles. Y tiempos muy difíciles en los que usualmente pasamos tristezas, enojos y todas estas emociones que calificamos como negativas. Pero ¿qué pasa con eso? Pues bueno, como nos han enseñado que los momentos difíciles, que estas emociones nos han enseñado que estas emociones son negativas, vienen otras cuestiones como es la frustración, la depresión, que es mucho más profunda. No me voy a meter en temas de ese tipo, como les había comentado, no soy experto, solamente soy un tipo dando su opinión y su experiencia respecto a diversos temas. Y bueno, el asunto está en que cuando tenemos estas emociones, usualmente nos cegamos nosotros mismos. Es decir, si nos sentimos totalmente tristes o totalmente iracundos, porque yo tengo un concepto de enojo un poco diferente al tradicional, en el sentido de que el enojo no es negativo siempre y cuando no hagas acciones que puedan dañar a otras personas. Eso lo aprendí a la mala, por cierto. Pero las emociones en sí, este tipo de emociones no son negativas. ¿Qué pasa? Una de las frases que he escuchado muy comúnmente es que las cosas pasan por algo. Sí, efectivamente, las cosas pasan por algo, por las decisiones que tomaste, por las acciones que hiciste, por las emociones y pensamientos que tuviste en tal momento. Y está bien, porque justamente en ese momento era lo que tú sentías. Si sentías miedo, si sentías felicidad, lo que sea que sentías en ese momento era una emoción que pasaba por ti. Y tú tomaste decisiones basada en esas emociones que tenías y junto con eso en el conocimiento que tenías hasta ese momento. ¿Qué te quiero decir? Si estás pasando por algún momento en el que digas tú, bueno, ya, yo creo que a todos también nos ha tenido así de Dios, de ya no puedo, necesito ¿qué más quieres de mí, Dios? Me tienes en la lona o lo que sea que digas, vida, lo que sea que digas. Cuando pasamos por ese momento, yo creo que es muy natural y muy, pues, de humanos, de verdad, sentirse de esa forma. El asunto está en lo complicado al principio es empezar a ver lo positivo dentro de todo esto. Te platico. ¿O por qué te digo esto? ¿Para qué te digo esto? Siempre me dicen, no, es que las cosas pasan por algo. Afirmativo. Pasan por lo que ya hiciste. Y hasta ese momento era lo mejor que podías hacer. Si estás pasando por alguna situación, piensa, de verdad era lo mejor que podías hacer. Era la mejor decisión que podías tomar en ese momento. ¿Por qué? Porque eran las herramientas que tenías. Esas emociones y esos pensamientos, esas eran las herramientas que tenías. Después de eso, las cosas pasan para algo. Que eso ya viene para el futuro. ¿Para qué estás tomando esas decisiones? Y a lo mejor no lo visualizas en el momento exacto en el que te están pasando las cosas, porque es bien natural sentir miedo, sentir tristeza, y de verdad, si lo sientes, vívelo. Ocultar las emociones ante las demás personas no te va a servir de nada. Definitivamente no te va a servir de nada. Solo te va a hundir más
en ese hoyo emocional en el que estás cayendo. Aceptar las emociones y saber que la tristeza, el miedo, el enojo o lo que sea que estés sintiendo, de verdad son algo que en ese momento tienes, te va a ayudar a liberar. A veces el tiempo en el que liberas no es corto dependiendo de la percepción. Obviamente nos desesperamos mucho porque dices, es que llevo tanto tiempo sintiéndome triste, llevo tanto tiempo sintiéndome frustrado, es que ya no sé qué hacer. Párate tantito, detente, y una vez que te detengas, empieza a analizar qué es lo que sientes. Y si puedes ir un poquito más profundo, ¿por qué? Más bien, ¿de dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos, a lo mejor porque sucedió algo, porque alguien dijo algo, porque pasó algo en el trabajo, por lo que quieras. Pero ¿de dónde nace ese sentimiento en ti? Exactamente de lo que pasó, ¿qué fue lo que te hizo sentir así? Si puedes. Insisto, una de las cosas que te recomiendo ampliamente es que en este proceso personal que estás teniendo, busques ayuda del exterior. El dicho está en, cuando te estás ahogando en una alberca, la mayoría de veces el que te salva no está dentro de la alberca, el que te salva está de fuera y te avienta un salvavidas. Así es esto. Si estás pasando por un momento, busca ayuda. Te lo juro, no pasa nada. Y bueno, después de esto, lo que te quiero decir, y en este podcast que va a ser, en este episodio que va a ser muy corto, es cuando estás pasando por una situación difícil, de tristeza, de enojo, de decepción, de lo que sea que estés pasando, piensa en qué estoy aprendiendo de esto y qué es lo peor que puede pasar cuando termine todo esto. A partir de eso, enfócate en esa parte. No es fácil, pero es simple. Yo sé, me vas a decir, es que para ti es muy fácil decirlo. No te creas, no te creas. Te lo platico también por situaciones por las que he pasado. Y al final de cuentas, ya que pasas un poco la emoción de tristeza, ya que pasas la emoción de enojo, dices, es por eso, es para esto que me pasó todo eso. Y ahora soy otra persona. Cambias, pero esto se hace también basado en el autoanálisis. No nada más porque te pasó ya vas a ser diferente. Yo sí creo que las personas cambiamos. Yo sí creo, todos. El asunto es que debemos de pasar por situaciones que para nosotros son difíciles para poder cambiar. No es nada más de la noche a la mañana. Es un proceso de cambio. Y hace poquito un amigo me decía que le hablo llorando, sabes que ya no puedo, se me juntaron las cosas, le hablo llorando y me dice un dicho del que yo ya estaba hasta la madre, pero que ahora caigo muy en cuenta. Me dice, es que tienes que vivir el proceso. Y le contesto así, es que ya sé que tengo que vivir el proceso. Maldito proceso, ¿cuándo se va a terminar? Y me responde, es que el proceso no se va a terminar nunca. En este momento es ese proceso. ¿Pero qué te está enseñando ese proceso? ¿Qué decisiones te estás tomando diferentes ahora al David anterior? ¿Qué cosas, qué acciones, qué aprendizajes estás teniendo a partir de eso? De ahí viene también la felicidad en los momentos malos, la felicidad en la tristeza. No significa la felicidad no significa que todo el tiempo vayas a estar sonriendo. La felicidad tiene que ver más bien con un sentido de que aunque estés triste, sepas que estás tranquilo. Creo que tiene que ver con una cuestión de paz. Y la paz a lo mejor tienes momentos, el universo es cambiante, es catastrófico, pero después de cada cambio y cada catástrofe viene un momento de paz. Y después de ese momento de paz, ¿qué crees que viene? Otra catástrofe. La cuestión es que el universo ya no es diferente. Cuando pasas por ese tipo de situaciones, ¿qué cambios estás haciendo realmente en tus emociones y en tus pensamientos? Y obviamente estas emociones y estos pensamientos van a repercutir en tus acciones y en tus resultados. Te digo, no es fácil decir que hasta en los momentos tristes tienes que ser completamente feliz, pero no es la misma estar feliz y estar contento. En un momento triste, hace unas semanas que tuve, te comparto todo esto para ver si podemos encajar en algo de esto que te estoy platicando. Estaba yo triste, estaba con un amigo afuera de su casa, y afuera de su casa, donde él vive, ya hay pura siembra, puro maíz, ya está, es otra vista. Y le dije, aquí entiendo la diferencia entre estar triste, estar contento y ser feliz. No estoy contento, estaba triste, pero estaba muy feliz por esas cosas que estaba viviendo en ese momento, por la vista que tenía, porque estaba con mi amigo, porque estaba disfrutando, en ese momento estaba disfrutando el proceso. Yo no sé por qué proceso estés pasando, pero te aseguro que si te enfocas en ti, en lo que estás viviendo, en lo que estás sintiendo, y por qué no, con un poquito de ayuda de alguien experimentado, vas a cambiar la percepción del proceso. Y en lugar de sufrir el proceso, que ojo,
No estoy diciendo que no te vaya a doler el proceso. Estoy diciendo de sufrir el proceso. Es diferente, ¿sale? A lo mejor ya no vas a sufrir el proceso. Te va a doler, pero ya no lo vas a sufrir. Y ya vas a saber que va a haber una salida. Tarde o temprano va a llegar esa salida. Y lo importante que es que veas lo que aprendiste y que dejemos de repetir patrones. Eso me lo dijo mi psicólogo ahora, que me pareció bastante interesante. Me pregunta, y te lo pregunto yo a ti, después de toda esta experiencia que estás viviendo, ¿qué patrones tienes que ya no vas a repetir? Y yo, entiendo. Ahora te lo pregunto a ti. Con esta experiencia que estás viviendo, ¿qué patrones estás buscando eliminar y que ya no quieres repetir? A partir de eso, enfócate en eso, enfócate en ti. Otra frase que me dijo un amigo que me pareció sorprendente y muy chistosa porque estábamos afuera de la casa de mi madre y nos estábamos tomando una chela, la verdad. Y me parece muy adecuado porque me dice, es que todo el tiempo estamos persiguiendo la mariposa. Todo el tiempo estamos persiguiendo la mariposa y como mariposa, lo que quieras, ponle tú un nombre. Dinero, éxito, pareja, amigos, estatus social, lo que sea. Y no nos damos cuenta que si en lugar de perseguir la mariposa, trabajamos el jardín, las mariposas llegan solas. ¿Cómo estás trabajando tú tu jardín? Haciendo la analogía de que tu jardín son tus emociones, tus pensamientos, tus conocimientos, todo lo que tenga que ver contigo. No es fácil, pero es simple. A partir de este proceso que vives, ¿qué estás aprendiendo? Y algo que es difícil, pero creo que se puede y lo puedes hacer es, ¿qué agradeces de ese proceso que estás viviendo? ¿Qué agradeces de eso? Va a ser complejo, pero vas a pasar. Te aseguro que lo vas a pasar. Y cuando lo pases, vas a saber el para qué estabas viendo ese proceso. Y recuerda que aunque tengas tropiezos, teniendo tu trabajo interno, vas a poder sobrepasar todas estas cuestiones que te vayan apareciendo en la vida. Al fin de cuentas, esto no es cuento de hadas.